días. Espero que estén bien. Hoy vamos a comenzar con el contenido específicamente del tercer parcial. Y los temas que vamos a estar observando específicamente en esta unidad son estos que estamos mostrando actualmente. Hoy lo que vamos a ver específicamente son las deformación y esfuerzos y estructuras formadas por cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por deformación y los esfuerzos que se están produciendo alrededor de la Tierra en cada uno de estos lugares? Bueno, la geología estructural se encarga de estudiar e interpretar específicamente las estructuras que se han ido formando en la corteza. Y generalmente estas se originan debido a movimientos propios que tiene específicamente la Tierra. Y estos generalmente son producidos también por los propios movimientos que tenemos de las placas tectónicas en dicho lugar. Por ejemplo, aquí podemos observar estas especies como que se observa como en zigzag que va subiendo. Pero esto básicamente ocurrió a ciertos elementos que vamos a ir observando un poco más adelante. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo es la cantidad de fuerza que actúa por unidad de roca para causar específicamente la deformación. Dicho de esta forma, el esfuerzo es lo que origina la deformación. No puede existir deformación si no hay esfuerzo. Y esto va a ocurrir en diversas ubicaciones. Por ejemplo, cuando esto ocurre en la misma dirección del objeto, entonces vamos a decir que es un esfuerzo de compresión. Cuando es que estos elementos se está produciendo la fuerza en direcciones opuestas, vamos a decir que es una distensión o tracción. Y cuando tenemos una fuerza que está ocurriendo de forma paralela, pero no que se están aportando ni alejando, sino que de esta forma, entonces mencionamos que es zizaria. Entonces, naturalmente, si tenemos específicamente estos esfuerzos, como sabemos, va a causar específicamente las deformaciones. Entonces, decimos que la deformación es el término general que se emplea para referirse a cambios de forma y o volumen que ocurren o que pueden experimentar las rocas. Entonces, por ejemplo, los pliegues o algo similar que observábamos allá, ya sabemos que son específicamente debido a las fuerzas o fuerzas que están ocurriendo específicamente en cada uno de estos lugares. Entonces, producto de esto, a veces la estructura de la Tierra se puede romper, se puede quebrar, o se puede producir una deformación que está cambiando específicamente la resistencia interna de las rocas en cada uno de estos casos. Entonces, los tipos de esfuerzos, como mencionábamos, compresión cuando van en la misma dirección, tensión cuando se están alejando y cizalla cuando es un movimiento casi paralelo alrededor de estos elementos. Y los tipos de deformaciones que vamos a tener básicamente se clasifican en función a sus características. Por ejemplo, una deformación elástica es reversible y generalmente ocurre cuando el esfuerzo no es de gran magnitud. Y, por ejemplo, esto no genera estructuras tectónicas. Ahora, vamos a tener deformación plástica o dúctil cuando ya mencionamos que el tipo de cambio que ocurrió ya no es reversible, sino que es irreversible. Es decir, que no podemos retornar a las condiciones previas que teníamos inicialmente, que es algo que se tiene con la deformación elástica. En esta parte, específicamente la forma que teníamos de la roca ha cambiado. No sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, han dado un martillazo a una roca, dependiendo de la fuerza. Si la fuerza fue poca, entonces podemos decir que es una deformación elástica. Es decir, producimos un golpe, un cambio específicamente con ese golpe, pero no fue muy fuerte y no cambió o no produjo un mayor cambio. Pero cuando damos un martillazo y quebramos la roca, entonces ahí nos podemos regresar específicamente a la forma que tenía inicialmente. Esto es lo que conocemos específicamente como esta zona plástica o dúctil. Y la deformación con mayor impacto es esta que conocemos como frágil o discontinua, en la cual sí ya tenemos cierta ruptura y se produce
una vez que hemos aplicado un esfuerzo que supera el límite de ruptura o plasticidad y esta se rompe. Entonces, estos son específicamente los tres tipos de deformaciones que vamos a tener. Entonces, estas estructuras se van formando por estas deformaciones. Entonces, vamos a tener fallas que conocemos como normales, inversas o transformantes. Por ejemplo, en este caso teníamos la normal, el tipo de falla o el elemento previo inicialmente a la misma altura. Tenemos la falla, entonces este caso logra descender o cambiar. Eso es lo que conocemos como falla normal. La falla inversa es que teníamos el lugar y este en vez de descender, como lo que conocíamos como falla normal, este asciende y es una falla inversa. Y la falla horizontal específicamente se da por este tipo de esfuerzos que mencionábamos de cizalla, en el cual estos objetos se han desplazado. Están en una dirección y posteriormente están en posiciones algo distintas. Y los pliegues es algo similar, solo que aquí tenemos como un cambio en la altura de estos lugares. Si vamos hacia abajo, decimos que es inclinal, o si va hacia arriba, mencionamos que es anticlinal. Entonces, por ejemplo, no sé qué tan común es para ustedes cuando quizás han viajado o han salido de Tegucigalpa y uno va observando en las montañas que tiene a su alrededor, observar aspectos similares como la foto a la derecha es algo común y que se puede observar que, por ejemplo, esas alturas están a diversas alturas. Por ejemplo, cuando uno va a La Paz o va, por ejemplo, a Marcal, es bastante común observar específicamente elementos en, en el camino. Y eso en sí es como una prueba de que han existido fallas o declases específicamente en dichos lugares. Y esto tiene a producir específicamente la deformación en las rocas. Y lo que se puede observar aquí es que se han formado específicamente esas diclasas. O, por ejemplo, la imagen que está a la izquierda, que es básicamente la caída que se observa específicamente de ese material y que genera específicamente esa estructura como rota o deshecha en el elemento que cayó. Por ejemplo, en las fallas también podemos observar específicamente elementos similares. Creo que esa imagen que se presenta ahí es de la falla de San Andrés, que creo que es la más activa a nivel mundial actualmente, que está ubicada en California, creo, en los Estados Unidos. Entonces ahí se muestran cómo, por ejemplo, se han ido separando esos elementos asociados con este caso. Y aquí lo que tenemos es algo similar a lo que hemos mencionado anteriormente. La falla cuando cae es normal, cuando sube es inversa y cuando hay un movimiento lateral es lo que conocemos como falla de desgarre asociado con cada uno de estos elementos. Entonces, las fallas normales ocurren específicamente por ese tipo de esfuerzos que está tratando de separar los aspectos en cada uno de esos lugares. Eh, y naturalmente eso es lo que genera que uno de esos lugares tiende a ir hacia abajo, debido a la separación que se está ocurriendo para dichos elementos. Y pues, funciona más o menos de esa forma. Las fallas inversas es que tenemos los esfuerzos producidos van específicamente hacia el mismo punto, la fuerza asociada con dicho elemento. Entonces esto genera de que se tenga una falla inversa o que se levante específicamente el nivel del suelo en dicha ubicación. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes quizás es de la zona occidental. La carretera que está saliendo de Santa Rosa de Copán es bastante común observar específicamente este tipo de fallas. Y de ambos elementos que hemos descrito actualmente es sumamente común. Y, pues, por ejemplo, es un movimiento que aún en la actualidad todavía continúa, ¿verdad? O sea, que se muestra cierta actividad específicamente en dicha zona. Y las zonas transformantes, o las fallas transformantes, perdón, estas sí son un desplazamiento horizontal, como hemos mencionado anteriormente. Eh, Generalmente esto ocurre debido al tipo de movimiento de placas tectónicas
Y por ejemplo, en muchos lugares donde ha ocurrido, por ejemplo, que se observa, hay ciertas imágenes de California, y que antes había un camino, ocurrió un tipo de esta falla transformante, entonces desplazó el camino, ya no están centrales, antes estaban una frente a la otra, ocurrió la falla y la desplaza específicamente hacia un lado específicamente dicho elemento. Nuevamente aquí mostramos la falla de San Andrés, ciertas características asociadas con elemento. Y ahí lo que se tiene específicamente es esta falla, que por el tipo de condiciones que se tienen, parecían que fuera una falla inversa, pero específicamente ahí lo que representa es que se tiene una como cambio específicamente en dicha ubicación. Los otros elementos, por ejemplo, son los pliegues. La imagen que habíamos mencionado específicamente al principio, ya sabemos que es un pliegue. Y la forma para clasificar estos elementos va a depender en función al tipo de cambio que ocurre en cada uno de estos lugares. Si se es hacia abajo, mencionamos que es inclinal. Si es hacia la parte de arriba, mencionamos que es anticlinal. Y generalmente esto ocurre específicamente por una ondulación que tenemos de la deformación dúctil de las rocas. Entonces, los pliegues son como estos cambios que ocurren específicamente a las rocas y que estas ocurren debido a los esfuerzos compresivos que tiene cada uno de estos lugares. En ambas imágenes podemos observar específicamente estos pliegues. Por ejemplo, aquí pareciera sinclinal porque va hacia abajo o la dirección que nos indica. Y acá en estas partes superiores se pueden observar anticlinales porque tienen como esa curva que va hacia la parte superior. Entonces, aquí se puede clasificar específicamente cada uno de estos elementos, la combinación de anticlinal con sinclinal, o, por ejemplo, se puede clasificar también según la posición del plano axial. Por ejemplo, si está hacia la parte superior, se menciona que es recto. Si es el plano hacia un lado, mencionamos que es tumbado. Si es con cierto ángulo de inclinación, que no está específicamente en esos dos casos, mencionamos que es invertido, inclinado, perdón, y si tiene un ángulo superior a 90 grados desde la parte del recto, entonces mencionamos que es invertido. Y aquí básicamente esto depende específicamente, según la simetría, se puede clasificar como simétrico o asimétrico en función a las condiciones que se observan para dicho caso puntual. Simétrico aquí es porque a ambos lados se observa específicamente el mismo material, es decir, simetría, y asimétrico es porque no se observa específicamente la simetría específicamente en ambos casos, ¿verdad? Y es otra forma en la cual se puede clasificar este caso, y aquí tenemos, por ejemplo, la primera clasificación que habíamos mencionado, sinclinal y anticlinal específicamente dicho elemento. Y aquí lo que observamos específicamente es la caracterización original para dicho elemento. Aquí observemos tensión, que es el equivalente a decir fuerza. Naturalmente, cuando estamos aplicando una fuerza, vamos a producir una deformación. Entonces, el primer objeto o el tipo de deformación que producimos es la elástica. Que recordemos que una vez que la fuerza desaparece, los objetos retornan específicamente a su forma original. Entonces, observemos que a un valor menor de tensión, hasta llegamos a un punto en el cual tenemos el máximo de esta región o cambios que se pueden ir observando. A partir de ese punto, lo que ocurre es que, por ejemplo, vamos a producir una deformación que ya no es elástica, es decir, dejamos de aplicar la fuerza y no es que la roca va a regresar originalmente como estaba, sino que la vamos a dejar específicamente en una forma distinta. Observemos que esto ocurre con valores de tensión algo superiores. Entonces, no sé si alguna vez han observado, por ejemplo, cuando un camión pasa en alguna zona, que las rocas que quedan abajo como tienden a estirarse, pero quedan estiradas. Entonces, más o menos se menciona este tipo de cambio.
que es algo que se ha originado, se dejó de aplicar específicamente el esfuerzo o la tensión que origina ese cambio, pero la roca queda como estirada, hasta que ya llegamos al punto de ruptura, es decir, un esfuerzo o una tensión superior que supere este límite y a partir del cual ya no ni se puede, no va a regresar a su forma original ni va a quedar estirada, sino que es básicamente una ruptura. Y aquí se puede observar específicamente los tres tipos de cambios que se puede asociar con cada uno de estos casos. Y también mencionar que, por ejemplo, estos tipos de cambios son bastante comunes observarlos, por ejemplo, cuando tenemos terremotos. Pero esto o el impacto de observar específicamente estas tres formas va a depender en gran manera si estamos, por ejemplo, ante la presencia de un terremoto de mayor magnitud o si estamos con terremotos de menor amplitud. De momento vamos a quedar por aquí y continuaríamos el próximo sábado con el contenido de la clase. ¿Preguntas o dudas? Yo creo que hoy estaría actualizando específicamente las actividades del tercer parcial para que ya los tengan disponibles en su entorno. Una vez que lo haya hecho, les avisaría para que lo conozcan y que puedan empezar a desarrollar específicamente las actividades propuestas. Entonces, llegamos hasta aquí y continuamos el próximo sábado. Pasen buen día.